No he usado un teléfono público en más o menos 10 años. No estoy seguro de que todavía existan. Me ha parecido ver que en las calles perduran algunas cabinas, pero estoy casi seguro de que en ellas ya no hay aparatos. Haciendo cuentas, creo que fue por ahí de 1999, cuando estaba trabajando en una fábrica de plásticos. En ese lugar había varias operaciones que se efectuaban de madrugada, como las de transporte y recepción de materiales. Entonces éramos un puñado de gente los que nos quedábamos desde el día anterior, los que trabajábamos el turno nocturno. La fábrica tenía sus cosas, sus secretos, sus historias. Tal vez después encuentre tiempo para enviarte un correo detallándote lo que nos llegó a ocurrir, pero hoy te quiero contar algo que sucedía en la calle donde tenía domicilio la empresa. Debo decirte que nos encontrábamos en una zona industrial, no sé si conozcas Granjas México, una zona bastante concurrida en el día, en donde después de cierta hora quedan calles y callejones vacíos, corredores silenciosos, aceras desoladas. El comedor de nuestro edificio se ubicaba en un primer piso y tenía vista hacia la calle. Desde sus ventanales se apreciaba una cabina telefónica, una pequeña caseta en donde nosotros siempre veíamos a una mujer escondida. Únicamente aparecía de noche y madrugada, cuando ya no pasaba nadie caminando por las aceras. En un principio, cuando alguno de nosotros la notó por primera vez, pensamos que solamente se trataba de alguien que se pasaba horas platicando por teléfono con el novio. Si eres de aquella época, seguro conociste a alguien así. La cosa era que si por alguna razón llegábamos a salir de la fábrica, ya sea para caminar 5 o 6 cuadras en busca de la tienda más cercana, al pasar por la cabina telefónica, no veíamos a nadie ocupándola. Solamente se podía ver a esa mujer desde las ventanas del edificio. A finales de los 90 nadie tenía celular, al menos en mi caso pasaron casi 5 años hasta que me hice de mi primer equipo. A veces ocupábamos el teléfono de la oficina siempre y cuando pudiéramos justificar alguna urgencia. De lo contrario, teníamos que salir y utilizar la caseta pública. Durante varias noches examinamos el fenómeno hasta que nos dimos por vencidos y caímos en cuentas de que eso no tenía explicación. Entonces decidimos que evitaríamos usar ese teléfono. Pero sucedió una madrugada que una empleada de seguridad salió a realizar una llamada. Creo que ella no tenía ni idea del asunto. Nosotros en ese momento estábamos en un pequeño receso cuando una muchacha la vio caminar por la banqueta hacia la cabina. Se quedó observando hasta que ella se detuvo en la esquina. La mujer se encontraba ahí con el rostro escondido dentro de la caseta. Nuestra compañera se aproximó al teléfono. Al hacerlo, su cara se acercó demasiado al rostro de esa persona que, por alguna razón, no parecía ver, no parecía notar. Éramos 3 los que mirábamos por la ventana. Creo que en conjunto sentimos escalofríos porque jamás antes habíamos podido ver ni un poco el rostro de la mujer en el teléfono. En esa ocasión la vimos por completo. Era una cara pálida, muy blanca, sin color de vida y sin expresiones. Lo que nos horrorizaba en ese momento era que su mirada estaba obsesivamente fijada en la guardia, quien precisamente se acababa de llevar el auricular a la oreja. Todos vimos el momento en que nuestra compañera se sobresaltó, se quitó el auricular y retrocedió asustada unos pasos. Desde la ventana del comedor quisimos advertirle, pero los cristales no tenían aperturas y no alcanzamos a gritar tan fuerte como para que nos oyera. Minutos adelante nos encontramos en la salida, le preguntamos si estaba bien, si había sentido algo. Esperamos a que nos respondiera para contarle lo que vimos desde el comedor.
La compañera dijo que primero sintió que alguien le acarició el cabello, luego, mientras esperaba que del otro lado de la línea se conectara su llamada, una tétrica voz le dijo: «Aquí todos estamos muertos». Dos. Mi cuñada vive en el Peñón de los Baños. A inicios de 2011 se casó y se fue para allá, llevada por su actual esposo a vivir en su casa. Cuando apenas se juntaron, en uno de los cuartos de la azotea se estaba quedando su suegro. El señor era de Puebla y solo pasaría una temporada en la ciudad mientras le hacían unos estudios. Un día cuando llegaron a casa, no lo encontraron. Primero pensaron que se había salido a dar una vuelta. Llegó la tarde y el señor no aparecía. Salieron a buscarlo, pero no dieron con él. Su hijo contempló la posibilidad de que se hubiera regresado a Puebla. Aún así, pasaron la noche en vela esperando a que volviera. Cuando dieron las 6 de la mañana, mi cuñada se asomó por la ventana y encontró un bulto tirado sobre la calle a unos pasos de la banqueta. Ambos bajaron apresuradamente. Cuando salieron a la calle se encontraron con el cuerpo muerto del señor. Se juntó la bola de gente casi inmediatamente de que lo destaparon. Al suegro de mi cuñada nadie lo conocía en esa calle. Una vecina que se acercó y se disculpó, dijo que ella salió temprano y pensó que el señor estaba borracho. Como hacía frío, sacó una cobija de su casa y lo tapó. Cuando se llevaron el cuerpo, esa manta quedó tras la puerta de la casa de mi cuñada. Mónica dice que pasaron varias semanas antes de que empezaran a ocurrir cosas extrañas. Primero, escuchaban que de madrugada golpeaban el portón de la entrada. Al asomarse por la ventana veían a una persona cubierta de pies a cabeza. La mayoría de las veces esa persona tenía encima la cobija que, precisamente, habían perdido de vista dentro del domicilio. Nunca descartaron que fuera el suegro quien estuviera apareciéndose en la calle, por lo que en la primera oportunidad le hicieron una misa ahí mismo, ante el portón abierto de la casa de mi cuñada, con un montón de sillas e invitados que no tenían suficiente idea de para quién era la ceremonia. Al parecer, eso agravó las cosas. A muy altas horas de la madrugada, alguien golpeaba la puerta de las demás casas. También se escuchaban los timbres de todos los domicilios de esa misma calle. Siempre era el hombre de la cobija, alguien que iba y venía, que recorría de esquina a esquina la solitaria vía. Alguien a quien no se le podía ver en lo absoluto el rostro, solo las piernas. Pasaban los coches y con sus luces hacían que desapareciera la persona. Quien quiso documentar las apariciones se llevaba la sorpresa de que en las fotos solo aparecía un insólito vacío, como si un agujero absorbiera la luz que se suponía debería quedar plasmada en la imagen. Una tarde hicieron una fiesta infantil los vecinos de enfrente. Cerraron la calle, rentaron un castillo inflable, pusieron lona y sonido. La reunión se extendió hasta la noche. A las 11 se escucharon gritos, al instante se fue la luz en la colonia. El esposo de mi cuñada se asomó, encontró la calle a oscuras, pero los gritos persistían. Cuando miró bien, encontró que la lona instalada en la calle se había venido abajo. Por suerte era hora en que no había niños ya en la fiesta, solo estaban los adultos. Varias personas se quedaron viendo en penumbras la escalofriante escena. Bajo el largo pliego de plástico había una silueta de pie, una persona debajo de la lona que no se movía.
Empezaron a remover los tubos y el resto de la estructura para sacar a quien hubiese quedado atrapado ahí. Mientras lo hacían, a gritos preguntaban quién estaba ahí, se había lastimado. En la familia no hacía falta nadie, por lo que antes de descubrir quién estaba debajo de la lona, empezaron a especular con que podría ser el hombre de la cobija. Cuando la retiraron por completo, no encontraron a nadie. Lo que sea que había formado el bulto se desmaterializó en un instante. Pocos minutos después volvió la luz. Cuando se iluminaron los alrededores, encontraron que de todos los asistentes que quedaban, en una de las sillas había una persona sentada, cubierta con una sucia manta. Tardaron en animarse a ver quién estaba debajo. Al hacerlo, se encontraron a una mujer. No estaba dormida, aunque lo parecía. Tenía los ojos cerrados y estaba cruzada de brazos. No respiraba ni tenía pulso y estaba muy fría. Concuerdo con mi cuñada al no saber en lo absoluto qué sucedió ahí esa noche, pero en ese momento se terminó todo. Nunca se volvieron a escuchar las puertas ni los timbres de madrugada. Nunca se volvieron a ver las apariciones del sujeto envuelto en una cobija. Solo quedó un detalle extraño para echarse a pensar. Quien murió la noche de la fiesta fue la misma mujer que aquella madrugada sacó la cobija y se la echó encima al suegro de mi cuñada, que yacía en el frío pavimento. ¡3! Mi hermana un tiempo estuvo viviendo cerca del centro de Querétaro. Nosotros somos de San Juan del Río, pero como ella se fue a estudiar, prefirió rentar un departamento. Como se estaba quedando sola, mi mamá le mandó a uno de los perros. Según cuenta mi hermana, se acopló bastante bien al ambiente, incluso a estar sola. Lo malo era que a veces llegaba tarde de la escuela y la perra ya estaba en la puerta, desesperada por salir a pasear y a hacer sus necesidades. En una de esas ocasiones mi hermana llegó poco después de la medianoche, dejó sus cosas en una silla, tomó la correa de la perra y se la llevó a dar la vuelta. Las calles estaban tan solitarias como era costumbre, el ambiente era fresco, había llovido por la tarde. Entonces dice Fanny que había caminado unas calles distraída en el teléfono cuando sintió que la perra se jalaba. Se había detenido, se veía atemorizada. Mi hermana levantó la mirada y se encontró a un hombre con sudadera de capucha y las manos metidas en las bolsas del pantalón. Ni él ni el animal se movían. Fanny intentó hacer que la perra caminara hacia el frente, primero dándole órdenes, después jalándola. El sujeto se veía sospechoso, pero también siniestro. Mi hermana lo saludó, pero no obtuvo respuesta. Discretamente intentó buscarle la cara o la mirada, pero no halló ninguna de las dos. Volver sobre sus propios pasos fue la única solución para que la perra se moviera de su sitio. Se alejaban cada vez más del sujeto, pero él no se movía de su lugar. Estaba plantado a media acera sin que pareciera que estuviera esperando a alguien o que pretendiera ir a algún lado. Antes de dar la vuelta en la esquina, mi hermana miró una última vez por encima del hombro y lo encontró en su mismo sitio, inamovible y extraño, sospechoso. Después de eso, ella guardó su celular y se quedó atenta de sus alrededores. Avanzó una cuadra entera hasta que volvió a ocurrir. En la esquina se encontraba nuevamente ese sujeto. Ella no lo vio llegar, sino que de un momento a otro apareció ahí. No se movía, estaba parado en sus dos pies, con la cabeza apuntando hacia el frente. Fanny se cambió de banqueta y superó ese tramo.
Solo unos 20 pasos más hasta que al final de la cuadra, la perra, con el lomo erizado y sin voluntad de querer continuar, avisó que nuevamente ese sujeto se encontraba en el camino. Mi hermana ya no sabía ni para dónde dirigirse. A donde volteara se encontraba a una persona igual, sin rostro visible, con las manos en los pantalones. Dio tantas vueltas como le fue posible, se perdió entre las calles, se alejó demasiado. Cuando por fin llegó a su departamento, subió rápido la escalera, abrió la puerta y entró. Dice mi hermana que nunca había sentido tanto miedo como aquella noche, pero que lo que la dejó más intranquila fue que ella tenía una sudadera muy parecida a la del sujeto, del mismo color y estilo. Y que precisamente cuando llegó al departamento, la sudadera estaba colocada sobre la cama y ella no la había dejado ahí. Lo puedas ver o no, siempre hay algo en las calles. Nos escuchamos pronto con más estrenos. Suscríbete si no lo has hecho para que no te los pierdas. Activa las notificaciones para ser de los primeros. Alguien te observa en la oscuridad.